El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 6:43. Tenemos también reporte de sintonía desde el norte de Quito, en el conjunto Fontana del Sol. Saludos cordiales. Nos escuchan también desde Riobamba. Jesús, hola nena Vivanco, que también ya se enganchó con nuestra sintonía. Gracias por compartir una serie de reflexiones a partir de nuestro comentario a nuestros oyentes. Tenemos una serie de comentarios respecto de lo que señalamos. Y digo, traigo a colación esto porque en su momento se generaron escándalos mediáticos muy visibles en los medios, sobre lo cual generamos entrevistas y comentarios en su momento y de lo cual nos olvidamos, porque este país es así. Un país netamente coyuntural. Un país en el que, creo yo, un segmento muy importante de la sociedad se olvida, por ejemplo, que 3 trabajadores de la comunicación fueron secuestrados y asesinados en la frontera binacional entre Ecuador y Colombia. Sobre lo cual el Estado ecuatoriano no ha dado respuestas certeras. Hay un informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que advierte justamente el rol del Estado, ese rol que ha sido reclamado por los familiares de los colegas comunicadores secuestrados y asesinados. De esto también se comentó mucho a propósito de la conmemoración el pasado domingo del Día del Periodista Ecuatoriano. Como habíamos señalado, poco para celebrar y mucho para reflexionar, y este es uno de los temas sobre los cuales hay que establecer una reflexión. Yadira Guagallo está con nosotros. Ella fue pareja de uno de los colegas secuestrados y asesinados, de Paul Rivas. Yadira Guagallo, que es además comunicadora, colega comunicadora, visita nuestra mesa de trabajo. Yadira ha sido muy activa respecto de este tema y de exigir respuestas al Estado. Yadira, bienvenida, buenos días. Qué gusto. Buenos días, Fabricio, muchas gracias por precisamente recordar, porque evidentemente no hemos hecho un ejercicio suficiente de memoria sobre este caso que está por cumplir 2 años ya. ¿Cómo estás? Han sido 2 años de muchísima pelea, creo yo. En un primer momento de mucha frustración al mirar cómo se manejaba el caso, o sea, ya puertas adentro en tratar de determinar si había o no había una negociación, quién se encargaba de conversar con los captores o no. Se desplegaron mecanismos para la protección de la vida de Paul, Javier y Efraín. Y después yo creo que vino una etapa mucho más fuerte aún, porque fue una etapa de la recuperación de los cuerpos de los 3, de establecer mecanismos importantes, incluso inéditos a nivel del continente, para que este caso no quede en la impunidad y para que la Fiscalía, tanto de Ecuador como de Colombia, pueda tener instrumentos que le ayuden en su trabajo, instrumentos técnicos que le marquen o al menos una hoja de ruta por donde se pueden dirigir las investigaciones. Si bien han sido 2 años prácticamente de indignación, de muchísima indignación, creo que también hemos asistido a una suerte de recordarle al país que aquí hay unas voces que no están dispuestas a negociar con el olvido. Y creo que eso también hay algo que se tiene que rescatar en estos 2 años, es decir, no solo familiares de Paul, Javier y Efraín, sino sus amigos, sus colegas y la gente del país, recordándole al Estado y a los estados, a Ecuador y a Colombia, todo el tiempo que ahí tienen una obligación por la búsqueda de la verdad y el establecimiento de la justicia. En ese contexto, ¿cuál es el valor que para ustedes, como más cercanos a los colegas secuestrados y asesinados, tiene el contenido del informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? Ese informe es altamente interesante y muy valioso para nosotros, porque recordemos que apenas el día 12 de abril del 2018, el presidente Lenín Moreno confirma el asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio. Al día siguiente nosotros hacemos una solicitud a la Comisión Interamericana de establecer un mecanismo de seguimiento y control, más que control, de seguimiento y apoyo técnico a las tareas de investigación, para que de una forma independiente, para que de una forma técnica, además con el respaldo de investigadores internacionales, se pueda llegar a la verdad de lo que ocurrió con los 3, tanto por qué se cometió su secuestro, por cómo se cometió su asesinato.
Y entonces ese fue un camino larguísimo también de muchísimas tensiones en el seno de la Comisión Interamericana, en la que necesitamos o tuvimos que sentar a los dos estados y hacer unas exigencias sobre el compromiso que debían tener alrededor de este mecanismo. Ecuador, hay que reconocerlo, aceptó ser parte del mecanismo, incluso lo financió. Colombia se mostró muy reticente a participar en este mecanismo. ¿Con qué argumentos? Con el argumento de que la palabra del Estado era suficiente y no se tenían que suscribir documentos adicionales para que quedara constancia de que se estaban haciendo tareas investigativas. Sin embargo, digamos, al fin y al cabo, después de casi un año, el equipo de investigación de la CIDH pudo también visitar Colombia y recabar información. El equipo del equipo de seguimiento especial estuvo acá en el Ecuador en 2 ocasiones, recolectando información, haciendo la revisión del expediente fiscal y además realizando una serie de consultas a las autoridades que estuvieron involucradas en el manejo del secuestro. La respuesta o la postura del Estado ecuatoriano luego de la emisión de ese informe, ¿ustedes cómo la asumen? ¿Qué lectura le dan? Ahí es importante justo retomar la última parte, Fabricio, en que el equipo de seguimiento especial toma información del propio Estado, es decir, revisa el expediente fiscal, que hasta ese entonces, hasta la última revisión que hizo la Comisión Interamericana, estaba en manos del doctor Wilson Toainga, revisa información adicional, esta supuesta información desclasificada que nos entregaron el 14 de mayo del 2018. Insisten en la supuesta información desclasificada. Insisto en la supuesta de esa información desclasificada. 20 hojas son importantes, el resto ya sabemos que no corresponde a información desclasificada. Y hace una entrevista, inclusive entrevistas 1 a 1 con las autoridades y con los personajes que estuvieron involucrados en el manejo del secuestro. Es decir, la información que recopila el informe del equipo de seguimiento especial es información brindada por el propio Estado. Y esa información brindada por el propio Estado sugiere que para que los hechos se hayan desencadenado, al menos la Fiscalía ecuatoriana tiene que indagar posibles omisiones de agentes estatales. Es decir, el equipo de seguimiento especial no se está guiando en información que no haya sido contrastada, que haya sido correctamente diligenciada, sino que se basa precisamente en información del Estado. De ahí que sorprende que la única reacción, porque hay que decirlo, la única reacción frente al informe de la comisión haya sido la reacción del canciller Valencia. Nosotros esperamos que más que por desinformación, que por un acto de mala fe, de culpar al equipo periodístico de su propio asesinato, ha sido precisamente eso, que Ecuador no tendría ninguna responsabilidad porque Paul, Javier y Efraín prácticamente cruzaron voluntariamente hacia su secuestro y hacia su asesinato en Colombia. Rechazamos completamente esa información, es decir, por ningún motivo hay un solo indicio de que ellos voluntariamente se entregaron al Frente Oliver Sinisterra para ser secuestrados y para después ser asesinados. Creemos que es una actitud que vuelve a victimizar a los 3, no solamente a los 3, sino a su familia y también al gremio periodístico. Es decir, si mañana vuelve a ocurrir algo, como es muy probable que sea, porque quisiera que hablemos también del peritaje de seguridad en frontera que realiza la Comisión Interamericana. Si el día de mañana, si después de un año vuelve a ocurrir que otro equipo periodístico está en una situación similar, entonces también va a ser su culpa, su asesinato, su agresión. Entonces en las protestas de octubre también los periodistas que estaban cubriendo las noticias tuvieron la culpa de las agresiones. Entonces también cuando un periodista sale todas las mañanas a hacer su trabajo y se encuentra con alguien que no le gusta la manera de informar que está teniendo, o al menos el comentario o la información que está recabando, va a ser el culpable de su propia agresión, sienta un precedente terrible. Y volviendo a decir que es información que le suministró el propio Estado a la Comisión. Nos estabas diciendo el tema del peritaje en esa zona, en la zona de frontera donde hay un control para pasar al lado colombiano, ¿o no? Así es. ¿Qué dice ese peritaje? Hace unas 2 semanas el portal de investigación Plan B ha accedido al peritaje de seguridad que realizó el equipo de seguimiento especial en la zona de frontera, y ese peritaje de seguridad tiene 2 cosas bien interesantes que yo creo que no han sido debatidas y que vale la pena poner sobre la mesa. Lo primero es que queda la duda de si el Estado le mintió a la CIDH sobre los mecanismos de protección o los protocolos que estableció en la zona de frontera en el año 2018 para salvaguardar la seguridad de los periodistas. Y es que las autoridades del Ministerio del Interior en su momento expresaron y explicaron que existía un protocolo de coberturas. Sin embargo, cuando la comisión, cuando la perito que analiza esta información
hace una contrastación de las fechas, resulta que las fechas no coinciden. De ningún modo ese protocolo, supuesto protocolo de seguridad en zonas de frontera, llegó a manos de los periodistas antes de que ocurrieran los hechos. Y además la socialización de ese documento se lo hizo por un chat de WhatsApp. Entonces, si uno se estaba enfrentando a una situación en la que tenía desplegado un frente de disidencias relacionadas con el narcotráfico en la frontera norte, que ya habían causado el ataque a un cuartel policial, que ya habían causado la muerte de 4 infantes de marina, que habían causado varios destrozos y una situación de inseguridad en la frontera, uno sí se pone a pensar, así es de importante la vida de la población civil para el Estado, que enviar 2 hojas por un chat de WhatsApp es suficiente y se establece como un protocolo de seguridad para coberturas en frontera. Está claro que no existía ese protocolo. No sé si existe hoy. Está claro que no existe. Está claro que... Al menos no existió en ese momento. Está claro que días después del secuestro se socializa por WhatsApp. Está claro que incluso, y esto es lo más, esta es una de las cosas que uno no puede dejar de sorprenderse, incluso las autoridades le entregan o nos entregan también a nosotros como parte de la supuesta información desclasificada un listado de los periodistas que estaban acreditados para cubrir la zona de frontera. Y en ese listado aparecen ni más ni menos que el señor Galo Ortega y el hermano de Paul, Ricardo Rivas, quienes no son periodistas, que no trabajan en un medio de comunicación y sin embargo están acreditados como periodistas para cubrir la zona de frontera. Inentendible, es inentendible que esos sean los documentos y los argumentos con que el Estado está diciendo sí garantizamos la vida de los periodistas. De ahí que precisamente el día domingo, 5 de enero, que se conmemora el Día del Periodista Ecuatoriano, nosotros decíamos, está bien recibir saludos, pero no nos conformemos solo con esos saludos. Exijámosle también al Estado, ya no solo por Paul, Javier y Efraín, sino por la vida de todos los periodistas de este país, si es verdad o no que el Estado le mintió a la CIDH al entregarle información sobre la seguridad de periodistas en la zona de frontera norte. El hecho de que solamente, corrígeme si estoy equivocado, solamente haya reaccionado el canciller, porque no he conocido de otras reacciones de autoridades del gobierno, solo del canciller. Llamó la atención el hecho de que, por ejemplo, otras autoridades, incluyendo al presidente de la República, hayan hecho silencio respecto del informe de la CIDH. Sí, lamentablemente creemos, y desde el principio lo hemos dicho aquí, existe una política del silencio sistemático. Es decir, frente a situaciones incómodas o frente a actuaciones incómodas, la política es el silencio, no expresar absolutamente nada, posiblemente para bajar el perfil de la información o del contenido a escala mediática y también a escala política. Nosotros lo sabemos, y que la reacción del canciller haya sido la única que tengamos hasta este momento, cuando estamos por cumplir un mes desde que la comisión hizo la entrega del informe del equipo de seguimiento especial a los estados, sí nos dice mucho de cuán en serio se toman precisamente esos instrumentos diseñados de manera inédita para este país. Y a ustedes también como familiares, ¿les parece, le pregunto a Yadira, decepcionante ese mismo silencio que se siente en los medios de comunicación masivos, en los medios de comunicación nacionales? O sea, yo siento que este tema no ha tenido o no sigue teniendo la misma repercusión que antes. No sé si tú compartes ese criterio. Hace un momento en tu introducción, Fabricio, tú hablabas precisamente de cómo somos un país acostumbrado a olvidar. Y esas costumbres del olvido incluso se replican año a año de forma de ritual, ¿no? Sí, cuando sí, uno sí. termina un año, Claro. quema un año viejo, hace el recuento de las cosas más De importantes. lo que hizo bien, de lo que hizo mal, y los Claro. nuevos propósitos para el nuevo año. Incluso, digamos, en los noticieros uno tiene los hechos trascendentales de cada año. En este año ya no se menciona, digamos, al equipo periodístico de Diario El Comercio, porque yo creo que sí provenimos de una cultura de la memoria del muy corto plazo. Y necesitamos empezar a erradicar esa cultura del muy corto plazo. ¿Por qué? Nuevamente, porque ya no es solo Paul, Javier y Efraín. Si este Estado no tenía y sigue sin tener protocolos de seguridad para periodistas, no solamente estamos ante una situación grave de que no se garantizó la vida de 3 trabajadores de la comunicación, es que no existen garantías para el trabajo periodístico de ningún comunicador social en este país. Y entonces yo creo que sobre esa reflexión sí necesitamos aglutinarnos más y exigir esas respuestas que son importantes nuevamente, no por Paul, Javier y Efraín solamente, no por sus familias, no por sus amigos ni el colectivo Nos Faltan 3, es porque es gravísimo que estemos trabajando en una situación en la que no hay garantías para cumplir nuestro trabajo, porque las amenazas sobre los países latinoamericanos en estos momentos sobre todo tienen otra índole.
tienen otra, han mutado, son diferentes. Y frente a esas cosas, ¿cómo ejercemos nuestro trabajo? ¿Cómo cumplimos con ese mandato que uno cuando entra a una facultad de comunicación social tiene como mantra, que es encontrar información para que le sea útil al ciudadano y pueda tomar sus decisiones? Ustedes, y con esto cierro, ¿van a continuar con algún tipo de acción? O sea, han agotado algunas acciones, creo que la más emblemática deriva en este informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Pero quedan más cosas por hacer? Por supuesto, no es un camino acabado. Cuando recibimos el informe en la comisión, y eso nuestro abogado que nos acompañó a Washington en esos momentos anotó que por 26 veces la comisión del Estado ecuatoriano, que fue a la recepción del informe, agradecía a la comisión y hablaba de esto como el punto final, el cierre, la parte final en la que ya se termina el mecanismo. Yo quiero aquí recordar las palabras de la presidenta de la comisión cuando cerró el acto de entrega y dijo: esto no se queda ahí, este caso sigue en los ojos de la Comisión Interamericana, porque además este es un caso al que le hemos dedicado muchísima atención. Entonces, por lo menos en la comisión nosotros ya hemos hecho la petición de que no se cierren las medidas cautelares, porque no se ha cumplido la tercera medida cautelar que le obligaba al Estado ecuatoriano y colombiano a entregar toda la información concerniente a las acciones que hizo para proteger la vida de los tres. Ninguno de los dos estados ha cumplido con eso. Eso no se ha cumplido. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos, ni Ecuador ni Colombia. Y la comisión y el equipo de seguimiento especial es enfático en decir que ahí hay un derecho al acceso a la información que no se está cumpliendo para con la familia de los tres por parte de los dos estados. Entonces, no se ha cumplido una de las medidas cautelares, no hay razón para que se cierren esas medidas y se ha hecho ya el pedido a la comisión. Eso como primera cosa. La segunda cosa es que hay que recordar que este caso sigue en indagación previa. En 3 meses, del 25 de marzo de este año, se van a cumplir esos 2 años. Estamos muy expectantes porque necesitamos saber qué va a pasar con esa indagación previa. Si bien desde hace algunos meses el caso dejó de estar en manos del fiscal Wilson Toainga y ahora está en manos de la Comisión de la Verdad, necesitamos saber si esa Comisión de la Verdad, si esa Fiscalía va a aceptar, va a adoptar las recomendaciones del equipo de seguimiento especial, o, al igual que las otras instancias ecuatorianas, va a ser la vista gorda de un mecanismo por el que incluso, Fabricio, el Estado pagó una cantidad de dinero. Y entonces, en esa rendición de cuenta que las autoridades le deben a sus ciudadanos, también deberían rendir cuentas de cuánto están utilizando ese mecanismo que le costó al Estado ecuatoriano y que ahora parece que lo que va a pasar es que se le va a echar al tacho de la basura y no se va a aprovechar ni una sola palabra de lo que ese informe dice. Pero para nosotros, para los familiares, para quienes sí sentimos que ese mecanismo tuvo su utilidad, reivindica también el hecho de que nosotros desde el primer día lo advertimos. Nos mintieron en el manejo del secuestro, no nos entregaron información, no existen más indicios que hablen de que se hizo todo lo posible para que los tres volvieran con vida, y es importante que la comisión y el equipo de seguimiento especial, precisamente con la misma información del Estado, haya llegado a esas mismas conclusiones. Correcto. Yadira, gracias por el tiempo. A ti, por la Fabricio, gentileza de gracias. visitarnos. Yadira Aguagallo, parte del equipo de familiares o del grupo de familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio, secuestrado y asesinado hace casi 2 años en la frontera binacional entre Ecuador y Colombia. En un ejercicio de memoria, sobre el cual el Estado ecuatoriano todavía tiene una serie de respuestas pendientes. No olvidemos a los 3 colegas, no olvidemos, porque esto no se habla tampoco, a Óscar y Katy. Óscar Efraín Villasís, Katy Vanessa Velasco, oriundos de Santo Domingo, también secuestrados y asesinados, sobre el cual ya nadie habla. Nadie habla sobre ese tema. Lamentablemente tenemos memoria corta, pero voces como la de Yadira nos permiten seguir recordando determinados temas. En este caso, uno que terminó siendo emblemático para todos, el secuestro y asesinato de los colegas del comercio. 7 de la mañana con 2 minutos en la primera hora. Hago una pausa a este espacio. Tenemos el habitual enlace con el gobierno dispuesto por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República de los días martes, y luego Cristian Zurita aquí en A Primera Hora. No se desconecte de nuestra señal.